doctor José Ignacio López Virlén y darle la cordial bienvenida a este espacio y a Panamá, así sea virtualmente, doctor, para hablar de muchos temas en ese sentido y dirección de orientación y, por supuesto, docencia. Bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar otra vez con ustedes y feliz de que podamos hablar de esto. Tristemente es un tema que parece que no se acaba, por más que todo el mundo queremos que se acabe ya, que nos urge que se acabe, parece que no se acaba, pero vamos viendo las preguntas que habrá hoy. Son preguntas muy interesantes, son preguntas con las que vamos a aprender mucho y vamos a ir quitando un poco de esta neblina que tenemos en torno al COVID. Así es, doctor, y precisamente quiero iniciar preguntándole su opinión científica acerca de las variantes que se han venido presentando y que son de preocupación para todos, obviamente, porque de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? Vamos, es que si tanto hemos estado protegidos y nos estamos tratando de cuidar con las vacunas y las dosis que se nos han colocado, ahora se pregunta uno... ¿qué está pasando? Porque se ha trabajado en su momento frente a la variante SARS-CoV-2, pero con estas variantes que se presentan nuevas, la gran interrogante es esa, ¿hasta dónde esta vacuna que se trabajó para algo específico realmente nos estaría protegiendo o cubriendo de estas nuevas variantes? Pues mira, lo que sabemos hasta el momento es que sí protege contra estas nuevas variantes. Algo que es muy importante y hay que mencionarle siempre a la audiencia es la vacunación no exenta el que nos podamos contagiar. La vacunación lo que sí exenta es que disminuya el riesgo de que nosotros suframos una muerte por COVID o de que presentemos un cuadro grave por enfermedad por COVID. ¿Qué pasa con los virus? Los virus de todos los tipos, no solo el coronavirus, tienden a estar mutando, como son pequeñas, muy pequeños de tamaño, tienden a producir estas mutaciones y durante todo el tiempo han ido mutando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la influenza cada año con la vacuna que nos ponemos, que nos toca anualmente, tiene diferentes cepas. ¿Y por qué es esto? Justamente por esas mutaciones. Eventualmente, seguramente ahora un poco más adelante hablaremos de las vacunas, pero eventualmente tendremos que tener un refuerzo de la vacuna de coronavirus y lo tendremos que tener anualmente o bianualmente, eso dependerá de los estudios que se hagan, pero siempre será en base a estas nuevas cepas. La respuesta a la pregunta concisamente es si hoy en día protege contra estas cepas. Sí protege. Ahora, hablemos de esas características de las variantes. ¿Cuáles son puntualmente, si se quiere, estas nuevas características que están presentando distintas al COVID-19, las variantes nuevas? Pues miren, las variantes, como ustedes saben, ahora les cambiaron el nombre o las rebautizaron con nombres un poco más fácil, que son alfa, beta, gamma, delta, y no como estaban antes, ¿no? Que era B6.1, .24, que eran nombres muy complejos. Estas variantes, ¿qué es lo que tienen? Todas pertenecen a una misma familia. Si nosotros lo ponemos en un ejemplo muy claro, todas pertenecemos a una misma familia, simplemente son primos o van siendo familiares cercanos de esa primera variante, que es la variante alfa, y van mutando, ¿no? Cada vez van teniendo hijitos y van haciendo sobrinos y van haciendo nietos y ahora van haciendo cosas así. ¿Qué nos da ahora la variante Delta, que es la variante que nos preocupa ahora, hoy en día a nivel mundial? Que es un poco más transmisible, es hasta 60% más transmisible. ¿Qué quiere decir? Que si antes podíamos estar en una reunión o estábamos en una reunión y teníamos 10 personas, de las cuales una estaba infectada, tal vez esa persona contagiaba a dos personas más, con todas las medidas de seguridad aún. Hoy en día sabemos que podemos contagiar con esta variante Delta hasta 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nuestro índice de contactos positivos pues puede ser mucho más grande. Yo les puedo compartir aquí en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, cada 4 días estamos multiplicando el 100% de los casos positivos activos que hay. ¿Qué quiere decir? Que si hoy tenemos 1, en 4 días vamos a tener 2, en 4 días vamos a tener 4, así exponencialmente. Entonces, esta variante es muy transmisible, no se ha demostrado que sea mucho más letal, sin embargo, sí afecta a jóvenes y a adolescentes o a niños de una mayor manera.
Pero de esta población que usted señala, doctor, que está rápidamente contagiándose con estas nuevas variantes, ¿se ha podido verificar si ya tienen al menos una dosis o son una población que no ha estado vacunada? Sí, sí llega a afectar a pacientes que estén vacunados. Como les dije, no te exenta de que te puedas contagiar. Obviamente el estar vacunado quiere decir que tú vas a tener una menor carga viral o que ya tenemos como un ejército dentro de nuestro cuerpo para que pelee contra estas variantes. Eso es lo que siempre les digo, ¿no? A ver, no es lo mismo ir a la guerra preparado, ya que el ejército ya sepa que está preparado, a que lleguen una noche y lo ataquen y pues todo el mundo estaba dormido y nadie sabemos dónde estaba. Es muy diferente empezar la pelea así. Si nosotros tenemos ya la primera vacuna o la segunda vacuna, con eso ya tenemos un ejército mucho más grande que está preparado para pelear. Si en los casos, si ustedes me preguntan si hay pacientes con variante Delta que hayan estado contagiados, sí. Yo, de hecho, hoy en día conozco a una doctora que tenía las dos dosis de Pfizer o tiene las dos dosis de Pfizer y estuvo contagiada. ¿Qué ventaja tiene el estar contagiado con las vacunas? Es que el cuadro es mucho más leve. En lugar de que nosotros tengamos una enfermedad que pueda requerir oxígeno o que podamos ir al hospital, lo que pasa es, esta doctora tuvo un par de días con síntomas tipo gripa normal, una gripe común, estacional, y al tercer día prácticamente estaba como nueva. No la dejábamos salir a ningún lado porque pues puede seguir contagiando durante 10 días, pero lo único que pasó es que se aburrió en su casa durante 10 días, pero no le pasó nada más que eso. Entonces, para que sepan que la vacunación sirve, la vacunación en Estados Unidos está demostrado que del 100% de las personas que han muerto, 99.5% no estaban vacunadas. Si eso lo transpolamos a números, pues Estados Unidos lleva más de 600,000 muertes. Entonces, es muy poca la cantidad de población que ha sufrido una muerte aún estando vacunada. A este punto yo creo que es importante reiterar, doctor, porque usted señaló algo muy importante y es los días, una vez se detecte en la persona que tiene el COVID, cuánto puede quizás transmitir el virus y cuánto tiempo debe permanecer, como bien usted lo señaló, 10 días, 12, 14, pues reiterar ese periodo de tiempo y ventana en donde la persona debe cuidarse para no transmitir el virus. Sí, bueno, eso es muy importante. Todos los cuadros de coronavirus son diferentes, pero la mayoría de los cuadros leves a moderados, que quiere decir que no requieren oxígeno o que la temperatura ha sido controlada después del cuarto o quinto día, que no han tenido fiebre, todos ellos pueden salir después del día 10. Si un paciente presenta fiebre en el día 8, en el día 9, siempre le recorremos un poco más y esperamos que 24 horas no tenga fiebre. Pero si la mayoría de los pacientes que es un cuadro leve, que es un cuadro que solamente presentan o que nunca presentan fiebre, pero que pueden presentar pérdida de olfato, pérdida de gusto, tal vez dolor de cabeza, dolor de garganta, ellos pueden salir después del día 10 de estar en cuarentena, en aislamiento, pueden salir de su domicilio y no contagiar. Obviamente siempre hay que salir con las medidas que ya todo el mundo no sabemos de memoria, el uso del cubrebocas, y que sean en un lugar donde puedas tener una buena ventilación, eso es muy importante, que sea un lugar donde podamos mantener la distancia y sobre todo que sean cosas que realmente tenemos que salir, no salir nada más pues porque ya queremos ver a nuestros amigos y queremos ir a tomarnos una cerveza, un refresco con ellos, no, definitivamente no. ¿Qué se ha venido mencionando, doctor, o creo que pues, es también para usted conocido lo del tema de la posible tercera dosis de la vacuna anti-COVID, en especial la Pfizer? Sin embargo, recientemente la Organización Mundial de la Salud, de la cual usted es una persona, un médico certificado, esta semana aclaró que no es necesario. ¿Qué hay detrás de esta teoría, de este debate? ¿Cuál sería entonces la realidad? Y como pues médico, reitero, certificado, al respecto, ¿usted qué advierte? ¿Cuál es su opinión y su visión? Pues mira, justamente como bien lo comentas, Edna, hace un par de días, si mal no recuerdo, 3 días, se publicó este resultado de estudios que se han hecho. ¿Y en base a qué se hace? En base a las nuevas variantes, justamente.
Sabemos que principalmente tenemos 4 variantes en este momento, pero realmente variantes hay muchísimas. Dentro de las mismas variantes de la India tenemos 3 subvariantes, por así decirlo, que prácticamente se comportan de la misma manera y todo, pero necesitamos estar seguros de que la vacunación que estamos teniendo o de las medidas que estamos tomando sean medidas 100% eficaces, 100% seguras. Se publicó que no se necesita por el momento una tercera dosis. Lo que sí les podemos decir es que disminuye un poco la efectividad de la vacuna, no solamente de Pfizer, de la mayoría de las vacunas disminuye la efectividad. Sin embargo, sigue estando en rangos que son óptimos o rangos que son no necesarios una tercera vacunación. ¿Qué es lo que nosotros siempre les recomendamos? Y este es punto personal mío, que es lo que siempre les recomiendo, es, por favor, si pueden ponerse, aunque sea una dosis, pónganla, aplíquenla. Una dosis es mejor que nada y tener el 30% de protección es mejor a no tener nada. Sé que en algunos países, en mi país, sé que la vacunación va un poco lenta. Si lo comparamos por población a países más pequeños, pues nosotros ya tendríamos el 100% de población, obviamente, pero nosotros hasta el momento llevamos el 27% de las personas. El 27% de las personas, ¿qué quiere decir? Llevamos 16% que sí han tenido un cuadro completo de doble esquema de vacunación y un 11% que solamente han tenido una dosis. Sin embargo, esa unidosis o esa dosis única, pues los hace tener un poco más de protección, pero también los hace ponerse un poco más en riesgo, porque la gente se llega a confiar de que ya tiene una dosis y dice, bueno, ya llevo la mitad del camino recorrida, ya prácticamente no me va a pasar nada, y empiezan a salir o empiezan a ver a sus familiares, y eso hay que tener mucho cuidado. En las vacunas, cuando son una vacuna de una dosis, tipo la de Janssen, esa vacuna hay que esperar 28 días para que tengamos la cantidad suficiente de anticuerpos. Y cuando tenemos... Bueno, adelante, perdón. no, adelante, adelante, doctor. Y cuando tenemos vacunas que son de doble dosis, lo que normalmente se les recomienda es que después de 15 días de la segunda dosis ya hagan su vida normal. Pero siempre hay que tener cuidado con esos numeritos. Por supuesto. Bueno, le cuento que Panamá avanza en su proceso de vacunación, doctor, a un ritmo constante y que usted sabe eso va de la mano con la llegada de las vacunas. De hecho, tenemos un 14% de la población que ya está vacunada con sus 2 dosis. Ahora, ¿cuál es su lectura de cara a la presencia de esas nuevas variantes y de lo que se señala como la inmunidad de rebaño? Porque me pongo a pensar, y es una pregunta que también siempre uno se hace conforme va pasando el tiempo, es ¿qué tiempo durará esa inmunización una vez que uno tenga esas 2 dosis en el cuerpo para poder precisamente batallar contra esas nuevas variantes? Seguramente, como la influenza durará un año, eso es lo más probable. Y de hecho, y estas son teorías que hacemos los médicos en el día a día, seguramente la vacuna de la influenza y del coronavirus las fusionarán y harán una vacuna como bivalente para doble enfermedad, que son enfermedades que normalmente son estacionales, a pesar de que el coronavirus ha sido constante durante todo el año, pues sabemos que siempre con el frío llega un poco más de enfermedades respiratorias o afectan un poco más. Entonces, seguramente pues nos pondrán esa vacuna y esa nos durará para todo el año, pero sí habrá que irla poniendo poco a poco. En cuanto a la inmunidad en rebaño, nosotros casi tenemos que tener el 70% de las personas vacunadas. Como tú ahora lo mencionas, 14% es un buen avance, sin embargo, pues todavía vamos lentos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que la población se sienta muy segura? Y aquí pongo tristemente de ejemplo a Estados Unidos. Pues Estados Unidos ha vacunado pues, prácticamente a 5 millones de personas diario, ¿no? Desde hace Wow. varios años. Y si ustedes lo ven o si ustedes lo traspolan a un país como Panamá, pues estar vacunando a 5 millones de personas diario, pues No, ya estaríamos todos vacunados. no, ya tendrían como 18 dosis cada quien, pero Exacto. muchas de las personas que han tenido la oportunidad, y aquí les digo yo, personalmente, yo me fui a vacunar a Estados Unidos porque en México no tenía oportunidad, no cumplía la edad, a pesar de que soy un médico que trabaja con COVID. En fin, había varias trabas ahí y tenía la oportunidad de poderme ir, fui, me vacuné. Y así hay mucha gente que lo ha hecho en Latinoamérica y hay mucha gente que ha tenido esa oportunidad de poder ir y vacunarse. Y Estados Unidos ha aplicado casi 400 millones de vacunas.
Entonces, ¿qué ventaja tienen ellos? Que van demasiado rápido. Y al ir demasiado rápido te permite la reapertura de muchas cosas. Si a ustedes les gustan los deportes y saben, por ejemplo, que hoy en día están las finales del básquetbol, bueno, pues en el básquetbol ya hay público en los estadios, en el béisbol ya hay público en los estadios. Y eso es nada más por la eficacia que tienen y por la velocidad que llevan de estar vacunando. Claro. A propósito de eso, doctor, ya pudiera tenerse básicamente una visión de resultados efectivos. Yo entiendo que pese a que uno esté vacunado, no quiere decir que no se va a reinfectar o infectar del virus, pero el comportamiento de la población en sí en cuanto a esa efectividad de las vacunas versus cuadros críticos que vimos al inicio de este virus. ¿Se ha podido ver eso en una población como Estados Unidos, que usted menciona, prácticamente está toda la población ya vacunada? Así es, sí, 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 o sea, se ha visto con claridad. El ejemplo más claro, y si ustedes lo recuerdan, pues Nueva York tuvo un brote bastante grande y Nueva York tuvieron que llevar hasta buques de la Cruz Roja para que les ayudaran como hospitales. Y hoy en día, hoy les puedo decir, hoy, justo en este momento en el que estamos platicando, se está jugando el Red Sox Yankees, que son dos equipos de béisbol y son como la rivalidad más grande que hay en Estados Unidos en el béisbol. Y están jugando con estadio abierto en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque ya prácticamente cumplieron más del 70% de su población. Sí siguen teniendo casos, sí siguen presentándose casos por COVID, pero ya las hospitalizaciones han bajado en más del 60%. Entonces, ese es un buen dato, pues es un buen número para tomar en cuenta. Pueden seguir habiendo casos, sin embargo, son casos que no son graves o que no los llevan al hospital. Tenemos que irnos a un breve cambio, doctor, pero al volver vamos a precisamente adentrarnos a explicar qué es el síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacunación de la vacuna, valga la redundancia, Janssen. Pero eso lo veremos al volver del cambio. Les pido se queden porque pues al regresar vamos a conocer de esta interesante situación que se está dando y sus explicaciones y efectos secundarios que pudieran tener esta y quizás otras vacunas. Ya volvemos.
nosotros, amigos. El que se acaba de enlazar, les comento que estamos conversando desde la Ciudad de México con el doctor José Ignacio López Virlain, médico certificado por la Organización Mundial de la Salud al respecto de diversos temas muy interesantes que... Hola, buenas tardes. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Hubo allí una situación técnica, pero ya está resuelta. Para el que se acaba de enlazar, estamos conversando con el doctor José Ignacio López Virlain desde la Ciudad de México, médico certificado por la Organización Mundial de la Salud, de distintos temas muy interesantes que corresponde pues poner siempre en la mesa para que usted esté bien informado. Antes de irnos al cambio, doctor, anuncié que íbamos a conversar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Y es que recientemente la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ha vinculado a la vacuna Janssen con este síndrome de Guillain-Barré. Vamos a comenzar o iniciar por definir qué es este síndrome, de qué se trata. Bueno, a ver, este síndrome en términos médicos es una polineuropatía, pero si se los dejo así, seguramente los voy a dejar exactamente igual que como empezamos. Lo más fácil para que yo les diga es un síndrome que causa debilidad muscular, que va causando como una parálisis que es ascendente, va desde los pies hacia la cabeza. Y es una enfermedad que normalmente se da secundaria a una infección bacteriana o una infección viral. ¿Qué quiere decir esto? Yo me enfermo el día de hoy de la panza, de alguna bacteria o de algún virus, y posteriormente unos días después me empieza esta enfermedad. No es una enfermedad que empiece por sí sola, es muy raro que pase de esa manera. Sin embargo, lo más fácil es que sea de esta manera. Por eso se puede relacionar con la vacuna y ahora vamos a eso. Pero es eso, es una debilidad y es una debilidad que normalmente se cura y se cura por sí sola. No hay que darle nada. Algunas veces se le da algún tratamiento dependiendo de la gravedad del asunto, pero se cura por sí sola. Luego, entonces, ¿cuál sería el porcentaje, doctor, de las personas que presentan estos efectos o este síndrome y que se le relacione ya sea a la vacuna Janssen o a otro tipo de vacuna de otra casa farmacéutica? Pues miren, la vacuna de Janssen, exactamente igual que la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, se hacen con la misma técnica, se hacen con la misma... Es un vector viral no replicante. ¿Qué quiere decir? Que se pone una parte del virus, justamente. Y se dice así, vector viral no replicante, porque ese virus está atenuado para que no cause daño, para que no esté multiplicándose dentro del cuerpo y que no vaya a causar una infección. Se le ha relacionado últimamente con la vacuna de Janssen. Si tú me preguntas el porcentaje, es como 0.00000007% de la población. ¿Qué quiere decir Okay. esto? Son 18 casos en 12.8 millones de vacunas. De esos 12 casos, una de ellas perdió la vida, eso hay que decirlo también. Claro. Y las otras 11, los otros 11 pacientes se recuperaron por completo. Buenísimo. Doctor, usted sabe que también en materia de la vacuna AstraZeneca se han hablado de efectos secundarios asociados con trombos. A este momento pudiéramos decir algunos otros efectos secundarios o hasta el momento solo se mantiene esta condición. Por el momento, como efectos graves, se mantiene esa condición. Hay que recordar que efectos secundarios pueden ser desde dolor local al momento de que nos ponen la vacuna o de que nos inyectan, pero pueden presentarse diferentes cosas. Se pueden presentar mareos, se puede presentar un dolor de cabeza, se puede presentar algo tipo relacionado como con gripa, en fin, se puede presentar fiebre o febrícula, pero el efecto más grave o el efecto más grave son los trombos. Y esos trombos, lo que nosotros tenemos que decirlo exactamente igual que la vacuna de Janssen, es que son muy raros en pacientes. ¿En quién se ha demostrado que son más comunes? Son más comunes en mujeres jóvenes entre 18 y 53 años y en mujeres que tenían problemas en las plaquetas, mujeres que tenían plaquetas muy, muy bajitas. Entonces a ellas sí se les presentaban o se aumentaba este riesgo de tener trombos. Las plaquetas son las que se encargan de que nosotros dejemos de sangrar. Cuando nosotros
tenemos una herida en el cuerpo manda plaquetas por el sistema sanguíneo y esos hacen la costra y hacen las cosas que nosotros vemos a nivel físico y es, para eso sirven. Entonces, si nosotros tenemos un problema en las plaquetas, puede ser que tengamos este riesgo. Si ustedes cumplen estas características de ser mujeres y de estar entre esas dos edades de 18 y 53 años, si ustedes me pidieran una recomendación, pueden hacer un estudio sanguíneo que es el más simple de todos, es una biometría hemática o una citometría hemática, como se le llama en algunos países, y con eso ahí podrían saber si están en niveles normales, se ponen la vacuna y no les va a pasar nada. Si están en niveles anormales, entonces podemos buscar una segunda opción de vacuna para que ustedes estén mucho más tranquilos. Eso le iba a preguntar, doctor, si existe la posibilidad previamente de hacerse algún examen que determine que usted es una paciente que pudiera presentar un riesgo de trombo y que por ende no debería ponerse la vacuna específicamente de AstraZeneca. ¿Hay algún examen que te pueda determinar eso o no existe? Al 100% no existe, sin embargo la citometría, como les digo ahora, o la biometría hemática, que es el examen de sangre normal para ver si no tiene anemia o ciertas cosas, ese examen nos puede decir con seguridad si nosotros tenemos algún problema plaquetario. En caso de que nosotros contemos con algún problema plaquetario, podemos buscar una segunda opción de vacuna y buscar ponernos alguna otra. Fíjese, doctor, que hay una pregunta interesante y es el hecho de que, ¿qué tal si en 3 días usted necesita viajar, pero se puso la dosis antes de esos 3 días de viajar? Se tiene que hacer la prueba, porque es lo que se exige ahora para viajar, para ingresar a ciertos países. ¿Qué pasaría en esa persona, en ese ser humano que se pone la vacuna, la segunda dosis, y se tiene que hacer una prueba de PCR o de antígenos? ¿Pudiera salir positiva como si la persona tiene el virus? Por la vacuna no, o sea, secundario a la vacunación no. Sin embargo, puede salir positivo porque se haya contagiado en algún otro lado. A nosotros nadie nos puede asegurar pues, que no se fue de fiesta un día antes o que no fue a ver a alguien un día antes de la vacunación y por eso podría salir positivo. Pero la vacuna, ninguna vacuna de todas las que hay en el mercado, ninguna infecta. Por eso les decía hace ratito con la de Janssen, se llama así, vector viral no replicante, porque es justamente eso, como no tiene la capacidad de infectar a nadie. Es que la pregunta se la hago, doctor, porque entonces, ¿cuál es el componente de las vacunas? Porque se nos dijo en un inicio que lo que se nos ponía eran precisamente como si nos estuvieran introduciendo a nuestro cuerpo alguna fórmula del virus para que nosotros creáramos anticuerpos. Entonces, acláreme esta duda. Hay diferentes tipos de vacunas. Así como les decía, las familias del coronavirus que tienen sobrinitos y que tienen nietos. Y bueno, en las vacunas exactamente igual. Depende qué utilicemos. Y, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna ponen un pedazo del ARN o del material genético del coronavirus. Ese material genético no puede infectar a nadie porque por sí solo no puede. El virus es un ente completo que necesita toda la capa viral y todo el material genético para que nos pueda infectar. Entonces, en Pfizer o Moderna te inoculan con el material genético. En otras vacunas te inoculan con la proteína S, que si ustedes han visto el dibujo del coronavirus, que es así como el circulito y los piquitos o las espinitas que tiene, son esa espinita que tiene ahí, esa es la proteína S. Y en base a eso, nosotros creamos anticuerpos. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros nada más necesitamos, como si nos dieran una foto. Ustedes han visto una foto de algún delincuente que le ponen, se busca, y es un retrato, ¿no? Es un dibujo, como en las películas. Bueno, tal vez no es exactamente el mismo, o no es exactamente la misma persona o el mismo virus, pero es muy, muy parecido. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro ejército, como les decía en un inicio, nuestro ejército ya se aprendió de memoria esa fotografía y cuando ve que pasa alguien que se parece, pues va y va con todo contra esa infección. Entonces, justamente para eso sirve, que nos inyecten un pedacito del virus, que nos inyecten algo del virus que nos haga reconocerlo, ¿no? Por más que el virus se ponga lentes y se ponga en una capa y se quiera esconder,
no va a poder. O sea, y nosotros ya sabemos qué características tiene y con eso vamos a ir y lo vamos a atacar. Si, por ejemplo, una persona se le vacuna específicamente con Pfizer y se quiere determinar que la persona se vacunó con Pfizer y que no se le puso otra cosa distinta, ¿hay algún examen, prueba, análisis científicamente comprobado que pueda arrojar algún resultado en esa dirección? De una vacuna en específico, no. Sin embargo, si nosotros no hemos recibido ninguna otra vacuna, regreso al ejemplo mío. Yo me vacuné con la vacuna de Pfizer. Si yo que no he recibido ninguna otra, no he recibido Janssen o Moderna o la que sea, si yo me hago un estudio de anticuerpos que se llama un estudio IgG contra la proteína S del coronavirus o contra la proteína anti-spike, con eso puedo saber si generé anticuerpos. Y al generar anticuerpos, pues sabría que la vacuna sí funcionó. Entonces, ahí yo podría estar seguro de que sí me vacunaron. Si a mí me dijeron que me pusieron Pfizer y me pusieron Moderna, eso no lo sé. Eso sí, no se lo puedo decir. Excelente, doctor. Según la Organización Mundial de la Salud, también en su momento teníamos toda esa información de las medidas de autocuidado y de prevención que teníamos que tomar y que nos van a acompañar probablemente per se, porque, y de la mano del COVID y hasta de sus variantes, porque no han dicho lo contrario. ¿Cuáles de esas medidas que quizás en su momento parecieron ser un poco exageradas, considera usted ya debemos como ir dejando de lado, incluso cuarentenas, toques de queda, confinamiento? ¿Cuál es su lectura con respecto a esto? Bueno, tenemos muchas medidas que han sido útiles y muchas medidas que han sido inútiles. Y perdonen que lo diga así, pero en un inicio no sabíamos contra qué peleábamos y entonces, pues literalmente estábamos, aquí en México se dice como dándole de palos a la piñata por todos lados, ¿no? Porque no sabíamos en dónde estaba. Pero ahora que ya sabemos, que ya vemos un poco más de cerca la piñata, ya sabemos dónde está, ya sabemos a qué pegarle, pues sabemos que el cubrebocas es nuestra armadura 100%. El tener los espacios ventilados, si nosotros podemos abrir puertas y ventanas de los lugares donde estemos, siempre esa es la mejor opción. Si no podemos hacer eso, entonces poner un filtro de aire que se llama un filtro de aire EPA y ese está cambiando, lo está filtrando el aire, lo está descontaminando, por así decirlo. Y sobre todo el distanciamiento social de las personas. Esas son como las 4 medidas que hoy en día sabemos son muy útiles. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y el gel antibacterial, el lavado de manos, qué tanto se recomienda? Ok, eso lo seguimos recomendando. El coronavirus es muy difícil que se contagie por las superficies o por una mano o algo así. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades y las enfermedades siguen existiendo, todas las que había hasta antes del coronavirus. Y esas sí, hay muchas que las podemos prevenir con el lavado de manos. ¿Por qué les seguimos diciendo lávense las manos y laven las superficies donde están? Por el simple hecho de que todo es coronavirus hasta que no demostrar lo contrario. A ustedes hoy en día les da un dolor de panza, yo creo que es coronavirus. Les da un dolor de cabeza, yo creo que es coronavirus. Entonces, por eso hay que ser precavidos, ¿no? Hay que prevenir no solo el coronavirus, hay que prevenir todas las demás enfermedades que podamos, porque hoy en día pues, estamos un poco espantados y el protagonista es el coronavirus, pero siguen existiendo todas las demás enfermedades. Pero se habló hasta de burbuja, doctor Ignacio, pero ya hoy en día vemos a nivel internacional que se ha roto ese esquema de las mal o bien llamadas burbujas familiares. Ya incluso muchos han tomado o retomado su vida de trabajo, de amistades. Entonces, ¿cómo quedamos ante esto de la burbuja versus el distanciamiento social? Pues eso que comentas es un tema que últimamente me lo preguntan mucho y es un tema del que me gusta hablar, sobre todo porque pues, no hay gente que aguante 2 años o 1 año y medio sin ver a sus amigos, sin ver a sus papás, los que no viven con sus papás, sin ver a sus familias, porque por salud mental no es posible, no
no me imagino yo haciéndolo, ¿no? O sea, yo que he tenido la fortuna de que sigo viendo pacientes y sigo pues, teniendo contacto con la humanidad, por así decirlo, pues no me ha costado tanto trabajo, pero hay gente que todavía hoy en día me dice, llevo 18 meses que no salgo de mi casa. Bueno, o sea, primero que nada les aplaudo y les admiro por esa fuerza mental que tienen, pero un poco hay que irlo retomando, hay que ir retomando la vida con las medidas de seguridad. Como les repetí, esas 4 medidas que tenemos son 4 medidas que sabemos que son eficaces y que sabemos que nos pueden proteger. Si nosotros podemos ver a nuestros familiares en un lugar abierto, con mucha distancia, pero podemos estar con ellos y podemos verlos, háganlo. Eso, salud mental es la salud más importante que tenemos. La salud física y la salud de los órganos en sí no son nada comparados con la salud mental. Entonces, sí es muy importante que sepamos que la vida tiene que irse retomando un poco, pero siempre retomándose con cuidado, con responsabilidad. Así es. No sé si allá ustedes le llaman igual que nosotros, toque de queda, doctor, cuarentena, o tienen otra connotación de las medidas que se han adoptado allá. ¿Cuáles son esas medidas que han adoptado ustedes allá? Y le vuelvo a preguntar su opinión al respecto de los toques de queda y las cuarentenas que en ciertos países de América Latina se siguen adoptando, un poco para frenar la tercera ola, si se quiere, de la COVID-19. Pues mira, en cuanto a toque de queda o cuarentena es exactamente igual. Okay. Simplemente, ¿por qué estoy a favor y en contra de las cosas? Les voy a decir. El toque de queda o que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, alguien tenga que estar ya en su domicilio, ya no se pueda salir, ya no. Por ejemplo, aquí hay medidas que a mí se me hacen un poco ilógicas como el viernes, sábado y domingo, después de las 5 de la tarde ya no se vende alcohol, ya no pueden vender una cerveza. Pero pues pienso yo, pues ni que el coronavirus viniera en la cerveza. Entiendo que es para que la gente no haga reuniones, pero las reuniones las puede hacer el lunes, martes, miércoles o jueves. Como que hacer esas cosas se me hacen un poco ilógicas. Otra es la cuarentena, por ejemplo, cuando alguien viene de viaje, sí yo estoy de acuerdo en que se haga. Sobre todo porque sabemos que más o menos el 60% de las pruebas que se usan en los aeropuertos son pruebas falsas. Son pruebas que por ejemplo, me hice una prueba hace un mes, tengo mi Uh-huh. resultado y le puedo modificar la fecha de mi resultado de manera muy fácil en cualquier computadora. Eso es lo que hace la gente y tristemente en Wow, los aeropuertos no se no checa se tanto. percatan. En los aeropuertos la señorita o el joven que nos atiende simplemente nos dice, a ver, su prueba es negativa, ok, pásele y confían en nosotros. Sin embargo, pues eso es una irresponsabilidad completa. Total. Y eso pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados, porque pues la gente un poco entre que es floja y que le duele económicamente el pagar una prueba, se hacen pruebas falsas. Entonces, si se puede mantener esa cuarentena en las personas que viajan, sobre todo si viajan de países que son de alto riesgo, es ideal que sea. Doctor, usted sabe que tristemente hay reportes de personas, creo que en su país también pasa lo mismo, que luego de colocarse una dosis o hasta la segunda dosis de cualquier vacuna, aquí sin discriminación alguna, eh, pues han fallecido. ¿Qué reporte científicamente hablando hay de asociar el fallecimiento de una persona directamente con una vacuna X? Pues mira, la verdad es que son muy pocos los casos, sin embargo existen. Y existen no solo en las vacunas, existen en cualquier medicamento. Si yo por ahora te receto algún antibiótico y te receto, vamos a suponer, la amoxicilina, que es el medicamento, el antibiótico más común. Si yo te la receto y de repente resulta que tú eres alérgica a la amoxicilina sin que nosotros lo supiéramos, ni tú ni yo, puedo causar una muerte secundaria a un fármaco. En las vacunas pasa exactamente igual. Sin embargo, sabemos y los estudios nos demuestran que esas vacunas o esos riesgos que tenemos es uno en varios millones de dosis. Exactamente no les puedo decir el número porque depende de cada vacuna, pero sabemos que es, por ejemplo, en la de Johnson Johnson o en la de AstraZeneca, sabíamos que era uno en cada 9 millones de dosis.
Entonces, el riesgo-beneficio es mucho mayor que el que podemos tener. Sin embargo, sí hay y sí existen y vamos a ir sabiendo cada vez más siempre y cuando tengamos más población vacunada. Quiero regresar al punto de la AstraZeneca, porque en su momento se dijo o se restringió las edades, por lo que usted bien señaló, por la posibilidad de una trombo. Y bueno, luego se amplió el rango. De hecho, aquí ahora ya a partir de los 40 se bajó la edad. Se decía a partir de los 50, ahora a partir de los 40. ¿Qué hace cambiar esta postura que inicialmente pues se decía una cosa y después se fue flexibilizando precisamente el rango de edad? Lo que hace ser más flexibles o ser más condescendientes con la vacuna o con la farmacéutica es que hay mayores estudios. Una cosa, por ejemplo, que les puedo decir de AstraZeneca es que en el Reino Unido es la vacuna que más se utilizó, es la vacuna que más pusieron, y entonces, en base a eso, los estudios nos han demostrado que muestra cierta seguridad en grupos más jóvenes. Todo esto se hace con estudios controlados, todo se hace con un consentimiento informado de las personas, pero hoy en día sabemos que podemos disminuir ese rango de edades. De hecho, ya hay ciertas cosas que sabemos sobre la combinación de las vacunas y cosas así que han salido de estudios de Reino Unido, sobre todo. Si usted tuviera que hacer un análisis o balance de todas las vacunas existentes contra la COVID-19, ¿hay alguna que usted pudiera decir, esta está presentando mayor efectividad que otra, sin mencionar nombre, sino más bien para hacer ese ejercicio de lo que son las distintas vacunas existentes en el mercado a nivel nacional, Sí, sí, a, sí. a nivel internacional? Sí lo podríamos hacer sin ningún problema. O sea, yo les podría dar nombres de las que yo creo que son las mejores vacunas. Sin embargo, como siempre le digo a todos mis pacientes o siempre le digo a la gente que se acerca conmigo, ¿qué vacuna es la que tú me recomiendas ponerme? La vacuna que yo te recomiendo ponerte es la que tengas más cercana, la que tengas más a la mano, la que sea tu primera opción. O sea, a mí no me importa si es Sputnik, si es CanSino, si es Pfizer, si es Moderna, si es Janssen, si es AstraZeneca, en fin, tenemos muchas, ¿no? Así como les acabo de decir ahorita 6 o 7 nombres, tenemos muchísimas, pero ¿cuál es la mejor? La que yo tenga. Si me la tengo para poner hoy, esa es la mejor para mí en este momento. Recomendaciones y con eso concluimos, doctor, desde México quizás tenga otro panorama, otros escenarios, no tan distintos al nuestro, pero sí siempre hay algo que pueda ser diferente a nuestro país y a la región, que pudiera compartir con esta audiencia para los efectos de estar consciente de la importancia de la vacunación, lejos de poder pensar que las vacunas existentes vayan a causarle alguna lesión, consecuencia, efectos negativos o adversos. Pues miren, el dato que les di hace ratito de que en Estados Unidos el 100% de las personas que han fallecido por coronavirus representa el 99.5% personas que no se vacunaron, ni una ni dos dosis. Entonces, eso es un dato pues, que es elemental para que vean que la vacunación salva vidas. Sin embargo, yo no puedo obligar a nadie a que se vacune. Todo el mundo somos libres de hacer las cosas como nosotros querramos. Sin embargo, sí les puedo decir que mientras más vacunados tengamos a nivel mundial o a nivel nacional en Panamá o en México, la vida regresará más pronto, los abrazos regresarán más pronto, el cariño regresará más pronto, ¿no? Aquí en México somos muy abrazadores y somos gente muy cariñosa. Acá también. Entonces, eso lo extrañamos. La verdad es que lo extrañamos y todo el mundo, pues, de repente es pesado llegar a casa y necesitar un abrazo, ¿no? Pero pues, a todos nos gustaría que fuera ya lo más pronto posible. Entonces, si tienen la posibilidad de vacunarse, háganlo con seguridad, háganlo con confianza, y si necesitan alguna recomendación, alguna guía, yo estoy abierto para ustedes siempre, y si así como yo, hay miles de doctores que están abiertos siempre. Entonces, por favor, acérquense. Quiero agradecerle al doctor José Ignacio López Virlain desde la Ciudad de México el acompañar a este espacio, a esta audiencia y a su servidora para orientar a este
espacio sobre temas tan interesantes como lo que hemos venido desarrollando. Sus valiosos aportes científicos realmente se lo agradecemos, doctor, y su tiempo también. Así que bienvenido siempre. Un abrazo a la distancia hasta la Ciudad de México. Se cuida. Igualmente, que les vaya muy bien. Como les digo a todos mis pacientes, siempre que sean felices. Gracias igualmente, doctor. Un abrazo. 4:59, no, 5 de la tarde en punto, momento de hacer la transición y despedirme por el momento de ustedes, agradeciéndole su compañía y que se hayan quedado hasta el final. Espero le haya pues gustado esta entrevista y si se la perdió, la puede revivir en nuestro canal de YouTube y todas las redes de @EdnaJaramillo TV. Linda tarde para todos, aprovechenla porque está preciosa, soleada. Hasta luego.